Como decimos, es una tarde en la que ponemos el foco especialmente en la situación energética, pero también en las soluciones que pasan ahora de cara a la transición energética, a la descarbonización y sobre todo a la mejora de la productividad de nuestro consumo y de nuestra economía. Vamos a hablar del del District Energy, más concretamente del District Heating, ahora que nos estamos adentrando precisamente en una época invernal donde el frío empieza a ser ya acuciante, sobre todo en el norte de Europa, y vamos a hablar también del caso de Dinamarca y cuáles son las lecciones que podemos extraer aquí en España de las pruebas que se están llevando a cabo ya en Dinamarca o de cómo el consumo energético consigue reducirse casi sin que los consumidores se den cuenta, gracias a muchas mejoras que se han ido introduciendo. Hablamos de esto con Patricia Álvarez, es Energy Advisor en la Embajada de Dinamarca en España, y también con José Luis Moreno, que nos ha acompañado en otras ocasiones, director general de la Oficina para Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid. Patricia, José Luis, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, sí. Bueno, voy a empezar contigo, Patricia, para que nos hables un poco, ¿no?, del concepto en sí de District Energy, porque seguramente mucha gente esto no lo conoce del todo, pero si googleas rápidamente te viene, por ejemplo, una descripción muy detallada que es esas películas o series en las que vemos calles de Nueva York en las que de repente sale un vapor. Eso sería lo que conocemos como district heating, es decir, ese vapor que sale precisamente de la calefacción que está situada en algunos puntos clave de las ciudades o también de las propias viviendas, o cómo las viviendas pues al final están construidas de una forma inteligente para conseguir que se produzca ese ahorro energético. Como decimos, permite satisfacer a las ciudades esa demanda de calefacción, de refrigeración de sus poblaciones, y este es un caso en el que vamos a mirar sobre todo de cerca cómo lo está llevando a cabo Dinamarca. ¿Cuál es el caso de Dinamarca? Bueno, el caso de Dinamarca no es algo improvisado o reciente relacionado con la crisis energética actual, sino que es un sistema de calefacción que ellos llevan desarrollando desde hace, no sé, más de 50 años. Y en lo que consiste es una gran calefacción central, es decir, como la calefacción central de un edificio, pero si aumentamos la escala a un distrito e incluso a una ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Copenhague tiene un gran district heating que está compuesto, digamos, de pequeños, hay diferentes explotadores, o sea, es una red, son redes realmente de calor y ahora también de frío. Inicialmente eran solo de calor, y básicamente es una red de tuberías de agua caliente o agua fría que llegan directamente a las casas, es decir, nadie tiene una caldera en su edificio, ya no en su piso, ni siquiera en el edificio, ni siquiera en su manzana, sino son grandes plantas, grandes centrales que están, bueno, pues depende vamos, no están como lejos, digamos, y muchas veces incluso están conectadas a una industria, por ejemplo, y lo que hacen es aprovechar calor de una industria que ya existe, o coger el calor de la tierra. O sea, lo bueno del district heating es que por un lado es centralizado para zonas mucho más grandes, con lo cual son sistemas muchísimo más eficientes, además liberan espacio de las viviendas, y por otro lado es mucho más fácil cambiar la generación, es decir, de dónde viene el calor o el frío, con lo cual ahora, por ejemplo, que hay una situación de crisis con el gas, pues es mucho más fácil sustituir en un único sitio la fuente de calor que tener que cambiar cada persona en su casa una calefacción individual, que es inviable. A corto plazo, de repente todo el mundo, no, ahora hay que poner una bomba de calor, bueno, pues es un poco complicado. Allí es mucho más fácil y ya lo llevan haciendo años, es decir, es algo más planificado. Conforme se han ido desarrollando las renovables, ahí en concreto es la eólica la que tiene mayor desarrollo, se han ido sustituyendo. Los district heating se alimentaban con plantas de carbón y ahora se alimentan con energía eléctrica eólica. Y lo que empezó siendo calor, ahora además también se ha ido evolucionando, se ha ido conociendo, desarrollando nuevas tecnologías, y ahora también sirve para enfriamiento, que antes pues no
Y esto para España, por ejemplo, pues tiene muchísimo sentido, incluso más que para Dinamarca, porque allí se usa más para frío industrial, pero aquí pues el cooling, el aire acondicionado es una necesidad por nuestro clima. Desde luego, y eso quizás también nos haga mirar, ¿no?, hacia nosotros cuál es el caso y cuáles son las lecciones que podríamos extraer de todo esto. Te miro a ti, José Luis, porque precisamente tenemos que hablar de cuál es la mirada por parte de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora mismo, viendo el caso de Dinamarca, cuáles son las lecciones, las enseñanzas que podríamos extraer nosotros, porque como dice Patricia, claro, a nosotros, por ejemplo, la parte del district cooling nos interesa y mucho, sobre todo teniendo en cuenta que cada verano que pasa, cada año, vivimos olas de calor mucho más insistentes, más duraderas y, por ejemplo, ha sido el caso de este año, ¿no? Hemos tenido un otoño atípicamente cálido. Nos interesa precisamente ponernos también a la vanguardia de este tipo de soluciones, de este tipo de sistemas. Sin duda, lo has apuntado. Nosotros lo que vemos en la Comunidad de Madrid es que tenemos mucho que aprender del Gobierno de Dinamarca, y gracias a la colaboración que llevamos más de un año con el Gobierno de Dinamarca y la Embajada aquí en Madrid, estamos aprendiendo mucho de todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento del frío de calor en redes para reducir pues, la descarbonización, para reducir, digamos, la contaminación y que sea la energía mucho más sostenible. Nosotros siempre en la Comunidad de Madrid hablamos de haciendo un viaje en el espacio, haces un viaje en el tiempo. Tú puedes aprender visitando instalaciones, como hemos hecho hace una semana en Copenhague, en Dinamarca, podemos ver qué problemas podemos solucionar con la tecnología y la regulación que ellos tienen. La Comunidad de Madrid está trabajando en lo que llamamos un laboratorio de soluciones urbanas, que se apoya en la experiencia de otros países y otras compañías en otros entornos, y en este ejemplo, muy centrados en el tema de Madrid Nuevo Norte, creemos que un sistema de district heating o district energy para Madrid Nuevo Norte es clave, puesto que la ciudad de Madrid es una de las 107 ciudades comprometidas con la descarbonización en el año 2030, y desde luego si introdujéramos gas en Madrid Nuevo Norte no sería posible. Entonces, punto primero, hay que crear esa red, y ahora mismo hay unos trabajos que de aquí a finales de año se va a ver qué tipo de red y con qué fuentes. En el caso de Madrid parece que la fuente principal puede ser la geotermia. Para eso también tendríamos que hacer algunas modificaciones en la legislación, puesto que, como bien ha dicho Patricia, el acervo regulatorio de un país como Dinamarca, que lleva 50 años en esta materia y que tiene más de 600 district heating funcionando desde hace décadas, pues para nosotros solamente inspirando nuestra regulación en la danesa vamos a avanzar. Hicimos unas jornadas también que estuvo la Agencia Danesa de la Energía con la regulación. Ahora en este último viaje yo me he quedado con una de las ideas más importantes, y es que cuando tú tienes un data center, ese data center que consume mucho frío para enfriar los equipos, el calor que genera lo tiene que ceder a una red de distrito. Bueno, pues vamos a aprovechar esa red de distrito, ¿no? Entonces, aquí básicamente yo destacaría la colaboración público-privada, aprender de un país que ya en la crisis anterior de energía, en los años 70, tomó decisiones importantes, y luego, sobre todo, dar una garantía, en este caso a los oyentes y a los que nos están viendo, ¿no? Y es que en Dinamarca, en invierno, las casas son confortables, y eso se consigue a través de estos sistemas de red de distrito. Recuerdo perfectamente que nos comentaste el proyecto de geotermia, ¿no?, cuando nos comentábamos todo el proyecto en sí de Madrid Nuevo Norte, y como en ese momento decías, bueno, es que es una clara apuesta, porque además cuando construimos la imagen de una ciudad, un distrito, una zona dentro de una ciudad inteligente, pues evidentemente tenemos que pasar también por la cuestión energética, sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? Claro, nos citaba José Luis, Patricia, pues cómo ha ido siendo esa colaboración, ¿no?, entre el expertise de Dinamarca, que ya cuenta con 50 años de experiencia en este tipo de sistema de calefacción, de refrigeración, y sobre todo, ¿no?, en cómo esa sabiduría, ese expertise lo podéis trasladar a otras economías. Entiendo que no es solo el caso de España, que otros muchos países también a lo largo de la región europea que a lo mejor no cuenten con esa experiencia se habrán interesado, sobre todo en el estado en el que nos encontramos en estos momentos. Y también quería preguntarte, desde el punto de vista de Dinamarca, nos decías, claro, ahora mismo realmente los consumidores están consiguiendo un ahorro de consumo, si lo comparamos con otros países europeos, casi sin darse cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de países como Francia,
que temen que haya apagones temporales, cortes de luz. Como Reino Unido, por ejemplo, pues está optando por los beneficios o por dar beneficios económicos a aquellos que aplican una reducción en el consumo. Gracias a este sistema, Dinamarca, por ejemplo, goza de una mejor perspectiva, teniendo en cuenta la situación de crisis energética en la que estamos. Sí, bueno, hay dos elementos fundamentales en la estrategia energética de Dinamarca que hoy en día se ve mucho más el valor que tienen. Uno es este tipo de tecnologías, como es el district heating, pero hay otra pata fundamental que es la eficiencia energética. Y ahí España está súper atrás. Bueno, primero, me preguntaba si el tema de si Dinamarca, si hay otros países que se han interesado también, y la respuesta es que absolutamente. De hecho, mis compañeros de la embajada danesa en Francia, por ejemplo, están trabajando con el gobierno francés y pues una semana antes han hecho un viaje muy parecido. El Ministerio de Energía de Francia ha estado visitando Dinamarca, la Agencia Danesa de la Energía, visitando district heatings, o sea, y lo mismo en Portugal, en Italia, o sea, en todo el sur de Europa. Y bueno, y la Agencia Danesa de la Energía tiene acuerdos con 19 países en el mundo, o sea, realmente es un referente de Dinamarca y tiene un departamento, la Agencia Danesa de la Energía, dedicado a cooperación internacional, precisamente por ese liderazgo, ¿no? Y esa vocación que tiene Dinamarca de liderar y de contagiar al mundo de su manera de entender la energía. Pero volviendo o sea, esto por un lado, el otro elemento fundamental es la eficiencia energética, que sin duda Madrid Nuevo Norte yo creo que va a ser un referente. Va a ser un distrito completamente nuevo, como una ciudad nueva, y ahí claramente la eficiencia energética va a ser máxima y eso es fundamental. Y a día de hoy hay muchísimas ayudas europeas y no se están ejecutando porque es complicado hacerlo rápido. En Dinamarca llevan muchísimos años haciéndolo y han conseguido reducir el consumo de los edificios en un 70%. Sin renunciar al confort. Como decía José Luis, las viviendas, las oficinas son perfectamente confortables, no es que tú tengas que apagar la calefacción, es que tu edificio no consume tanta calefacción porque no pierde calor, porque está bien aislado. El aislamiento de los edificios es lo más importante, porque tú puedes tener el mejor sistema de calefacción del mundo si tus ventanas pierden calor, si tienes roturas de puentes térmicos, es que no hay nada que hacer, estás tirando el dinero por la ventana. Entonces, ese es otro tema fundamental en el que España y muchísimos otros países, pero vamos, España sin duda tiene que buscar la manera de hacer rápido lo que, por ejemplo, Dinamarca lleva haciendo. Ellos ya en materia de eficiencia energética ya no es una prioridad, porque como ya están ahí, o sea, de hecho el otro día nos decían el Departamento de Eficiencia Energética, ahora nuestro trabajo ya, el futuro, o sea, el nuevo plan estratégico, nos vamos a centrar en la circularidad. En que los materiales de construcción de las viviendas y tal, ya hemos llegado a un punto en el que invertir €1 más en eficiencia energética ya no reporta €1 ni más de €1, o sea, ya no, hemos llegado al máximo, digamos. En España estamos lejísimos. Claro, es decir, que ya los daneses se permiten el perfeccionar, ¿no?, sobre un sistema que ya de por sí está demostrando que funciona. Además, abordabas una cuestión clave, el aislamiento de las viviendas, que en eso, bueno, pues nos lo dicen Patricia, ¿no? En España tenemos una asignatura pendiente con eso. Basta dar una ronda, por ejemplo, por los pisos de alquiler, ¿no? Cuando eres estudiante o cuando no puedes permitirte comprar una casa y te sumerges en la ardua tarea de encontrar un piso que esté bien aislado, que no tenga fugas en las ventanas. A veces es una de las cuestiones que más vigilas, más que si el piso tiene o no luz o tiene más o menos espacio, muchas veces es una cuestión que llama bastante la atención, sobre todo cuando te mueves a lo mejor en el casco histórico, en el centro de una ciudad donde las viviendas suelen ser algo más antiguas. Claro, ahí tenemos una asignatura pendiente. José Luis, ¿cómo la atajamos? Madrid Nuevo Norte es una construcción, entonces evidentemente partimos de una base desde cero, pero por ejemplo ya si lo ampliamos a lo que sería el resto de la ciudad, ¿cuáles son los trabajos que se están haciendo al respecto?
Sí, bueno, otro de las facetas del viaje fue también descubrir in situ cómo edificios antiguos pueden ser transformados a través de lo que se llama la envolvente y los materiales de aislamiento para que sean de menor consumo energético. En España, tradicionalmente, la energía y también el agua, lo digo, han sido dos recursos que los hemos tratado como si fueran ilimitados. Y ni energía ni agua son recursos ilimitados, pero es que además ahora, además de no ser ilimitados, son recursos caros. Entonces, esa es la parte negativa de la crisis, que nos cuesta más dinero. La parte positiva es que ya estamos motivados para poder solucionar esos dos problemas. Como bien ha comentado Patricia, en el tema energético la clave es, punto primero, vamos a aislar bien los edificios. Los nuevos edificios que se generen van a ir aislados ya de origen. Hay una zona, por ejemplo en Madrid Norte, en la zona hay unos barrios, por ejemplo la zona que nosotros llamamos la Colonia San Cristóbal, que tiene deficiencias en aislamiento, que seguramente tendrá que afrontarse ese cambio, pero lo mismo no va a pasar con el agua. Hay redes de agua para poder captar el agua de la lluvia, reciclarla en economía circular para agua de riego. Otra de las cosas que hemos visto en Dinamarca han sido grandes balsas, como si fueran tanques de tormentas, donde el agua se almacena en verano a 80-90 grados, se mantiene ese gradiente y luego se consume, se utiliza en invierno para esas tuberías de casi 1 metro de diámetro que transportan el agua a 80-90 grados. Esa es un poco la clave, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Hay además ahora mismo fondos europeos que van a poder ser canalizados para este tipo de cambios. Esto implica cambios de calderas, aislamiento, etcétera, que desde luego la Comunidad de Madrid está canalizando estas ayudas, y un poco tanto la parte regulatoria como la parte de tecnología, lo que hemos visto en Dinamarca nos dice que si queremos podemos hacer ese cambio, ¿no? Me gustaría terminar con una pregunta para que los dos me digáis un poco cómo lo veis, ¿no? Hemos señalado en el caso de España cuáles son nuestras fallas, nos decías, ¿no? Energía, agua, lo hemos tratado como si fueran ilimitados y somos conscientes de que no lo son. La perspectiva, Patricia, desde tu lado, que lo ves desde el punto de vista de Dinamarca, y la tuya, José Luis, desde el punto de la Comunidad de Madrid, en España, evidentemente, estando en la situación en la que estamos, entiendo que el margen de mejora que tenemos es mayor. ¿Consideráis que la velocidad de mejora en todo ese margen que tenemos puede ser considerable? Es decir, que podemos actuar con rapidez, que tenemos ese margen para conseguir resultados en un lapso más o menos corto de tiempo. Yo creo que, bueno, a mí me gusta ser positiva siempre. Creo que sí, pero que se puede conseguir, pero es verdad que hay que correr mucho. Hay mucho que hacer, tanto en la parte legal o de regulación, como también en la parte de, o sea, estoy totalmente de acuerdo con José Luis en que pensamos que la energía, no sé, es pues eso, ilimitada, y en cambio vemos las inversiones en mejor eficiencia como un gasto, y es en vez de una inversión, porque realmente es que estás invirtiendo, y la gente a veces dice, es que poner placas solares, es que tardo 10 años en amortizarlo, ya, pero es que a partir de 10 años te va a costar cero. O sea, es una inversión, es una mejora, estás mejorando tu vivienda, que es tu mayor, tu activo más importante en la vida. Y la eficiencia todavía es mejor que las placas solares, porque las placas al final es generación, vale, pero tú puedes generar gratis, pero si lo estás gastando como si tuvieras ventanas abiertas, entonces mentalizar yo creo que es súper importante la regulación, pero por otro lado las campañas, no sé, de comunicación o cómo trasladar al ciudadano que es importante, que es necesario y que es mejorar su calidad de vida, porque se vive muchísimo mejor en las casas bien aisladas y eficientes que en las que no lo son, que al final se gasta mucho y tampoco se consigue nunca un confort real, porque hay unas oscilaciones de temperatura todo el rato y hay más humedad y bueno, está demostrado que la gente se pone más enferma, o sea, tiene un impacto muy negativo en nuestra calidad de vida y en nuestra salud incluso. Muy resumido, el cambio es exponencial. En el momento que tú haces esos cambios notas la mejoría y el ahorro. En lo que es la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, nosotros ya estamos trabajando con ello y van a salir una serie de ayudas basadas en fondos europeos para que esto sea una realidad.
Y a partir de ahí, pues esto, como siempre nos pasa en España, cuando alguien empieza a hacer un cambio, ese cambio es radical. Hemos hecho otros cambios de este tipo en el pasado y en lo que es ahorro de energético por un lado y ahorro de agua, yo veo que vamos a estar bien posicionados porque lo tenemos claro, es decir, somos un país que apuesta por la sostenibilidad, parte del éxito como país es esa sostenibilidad, ese medio ambiente que tenemos en España, por eso recibimos 90 millones de turistas todos los años, si no hiciéramos las cosas bien no vendrían 90 millones de personas a visitarnos todos los años y claramente en este aspecto que afecta al confort y a la calidad de vida, pues vamos a ser también un ejemplo de la mano del Gobierno de Dinamarca a través de la Embajada en España, a la que yo agradezco en nombre de la Comunidad de Madrid el esfuerzo que están haciendo con nosotros y otras instituciones públicas aquí en España. Bueno, es un intercambio de información, desde luego, muy valioso. Vamos a ver también los resultados. Seguiremos muy pendientes de la evolución de Madrid Nuevo Norte. José Luis, yo espero que vengas más veces también para contarnos alguna curiosidad más. Muchísimas gracias por habernos presentado el caso de éxito y el expertise de Dinamarca. Patricia Álvarez, Energy Advisor de la Embajada danesa en España. Un placer. Igualmente. Muchas y José gracias. Luis Moreno, director general de la Oficina para Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid. Lo dicho, hasta otra. Muchas gracias. Pues nosotros